Topar con uno de estos bichos, las gangas, a tiro de escopeta es un lance de fortuna, tanto que yo, que me he pasado un tercio de mi vida en el campo, no he visto derribar en mano galana más que dos, una a mi hermano Adolfo, allá por los años 50, y otra a mi hijo Germán, de la parte de Tordesillas, fue en el término de Pedrosa del Rey, hace escasas temporadas. Ambas fueron abatidas en mañanas de niebla alta, de esa niebla que sin ser cerrada estorba la visibilidad y desconcierta a los pájaros. Pedrosa del Rey se alza entre los ríos Ornija y Bajoz. Su apellido recuerda a Carlos V, que la liberó de la dependencia de Toro en el siglo XVI. Tierra de campos abiertos, de historia antigua y de tradición castellana. Hoy es un día muy emotivo y es que empezamos la última ruta de nuestro vecino Don Miguel referente a su libro Con la escopeta al hombro, y comenzamos de una forma, podría decirse, majestuosa. Y es que estamos en un pueblo que mezcla historia y tradición, de reyes, batallas, santos protectores y oficios, un pueblo pequeño en tamaño, pero grande en memoria. Estamos en Pedrosa del Rey. La vida en el pueblo es tranquila y hay una relación con los objetos distinta a la que se tiene en la ciudad. Todo se guarda, se acumula lo viejo y convive muchas veces con lo nuevo y con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la cocina pues te encuentras la fresquera con el frigorífico, o encuentras el horno antiguo de leña con la vitrocerámica. Y bueno, pues esa acumulación es como recuperar el pasado en el presente, y vives siempre como alerta a lo antaño, ¿no? Y se acumula porque las casas son grandes, entiendo, ¿no? En las ciudades no tenemos esa posibilidad. También a mí me llama la atención mucho y me gusta el paisaje. Es muy amplio, que te permite ver el horizonte a lo lejos, cómo se transforma la atmósfera y los colores del campo, los verdes, las tierras, las sombras, las sienas a lo largo del año. Y bueno, me gusta también, creo que llama la atención, el silencio. El silencio en los pueblos te permite escuchar otros sonidos y otros ruidos que en las ciudades no los percibes o no te das cuenta de ellos. En un pueblo oyes un claxon, pero en la ciudad oyes una amalgama de ruidos que son coches. Aquí percibes el sonido del canto de los pájaros, las campanadas cuando tocan las horas. Y bueno, pues es una tranquilidad y una relación con el ambiente distinta. Y luego, bueno, pues la gente es muy entrañable, es hospitalaria, siempre te saludas con todo el mundo cuando te ves, incluso charlas algo. Y bueno, eso es lo que me llama la atención. Lo primero que recibe al viajero es la torre de la iglesia de Santa Cruz, del siglo XVII. El resto del templo desapareció con el tiempo y su espacio se convirtió en cementerio, pero la torre sigue en pie, como símbolo de resistencia. Y resistencia fue precisamente la palabra que marcó la historia de Pedrosa del Rey en 1809, cuando Pedro Martín Díez, el empecinado, hostigó en estas tierras a las tropas francesas. Su estrategia guerrillera convirtió estos campos en escenario de lucha por la libertad, aprovechando el terreno y el conocimiento del lugar. El eco de aquellos combates aún resuena en la memoria local. La Guerra de la Independencia dejó huella en estos caminos, donde guerrilleros y vecinos se enfrentaron al ejército francés en defensa de su tierra. La iglesia de San Miguel del siglo XVI es uno de los grandes tesoros de Pedrosa. Su artesonado mudéjar con lacerías y mocárabes es una auténtica obra de arte.
El retablo mayor, de transición del gótico al Renacimiento, muestra la evolución artística de la época y la importancia que tuvo la iglesia en la vida del pueblo. Este templo resume siglos de historia y de fe. El arte mudéjar, el retablo y la imaginería convierten a esta iglesia en uno de los elementos patrimoniales más valiosos de la localidad. En las afueras encontramos la ermita de Nuestra Señora de Gracia, muy vinculada a las fiestas patronales. El pueblo mantiene su arquitectura tradicional, con casas de adobe y tapial, materiales humildes pero resistentes que forman parte de la imagen más auténtica de la Castilla rural. También algunas rejas y elementos de forja nos hablan incluso de algunas viviendas hidalgas del siglo XVI. Pasear por Pedrosa es recorrer calles tranquilas, donde el tiempo parece avanzar más despacio y donde la arquitectura popular sigue marcando la identidad del lugar. Cada mes de julio, las fiestas en honor a los santos llenan las calles de música, procesiones y encuentros vecinales. También la octava del Corpus y la Virgen de Gracia forman parte del calendario festivo de la localidad. Los patronos de Pedrosa son Abdón y Senén, conocidos como los santos protectores de las cosechas. La tradición dice que protegen los campos de las tormentas de verano y del pedrisco, algo fundamental en una tierra donde la agricultura ha sido siempre la forma de vida. Sería sobre todo cereal, trigo, cebada, maíz, sobre todo. Y luego ya en zonas de regadío, pues remolacha, maíz, patatas. Eso es básicamente lo que encontramos aquí en lo que es Pedrosa, digamos. Y en Villaster tenemos viñas, porque es denominación de origen Toro. Hay bastante pistacho también. Hay una procesadora de pistachos que se llama Pistacho de la Meseta del Duero, y donde se pela, se seca el pistacho. A ver, en Pedrosa en total, contando Pedrosa y Villaster, sobre todo Villaster, habrá como 300 hectáreas ya de pistacho, que será de los pueblos yo creo, de Castilla y León que más tenga. Vimos una plantación en Castilla-La Mancha hace muchos años y nos gustó. Vimos que podía ser viable con ciertas dificultades por el clima. Y bueno, como tenía la familia pues tierra, agua y tal, pues bueno, invertimos en pistacho. Y al día de hoy es viable, con ciertas dificultades, sobre todo las heladas de ahora, primaverales. Pero vamos, yo creo que con el tiempo, porque es un cultivo muy lento, pues puede ser viable y es un cultivo bonito y viable. Entre las tierras de Pedrosa del Rey nos encontramos con Bodegas San Román, un vino que nace de viñas viejas, de esas que han aprendido a vivir con poca agua y mucho sol, agarradas a una tierra dura que, precisamente por eso, dan uvas con mucho carácter. La bodega forma parte de esa nueva generación de viticultores que han sabido mirar al pasado para trabajar en el presente. Vendimia a mano, respeto por la tierra y paciencia, mucha paciencia, como se ha hecho siempre en Castilla. Nos encontramos en los viñedos de Villaster, en Pedrosa del Rey, provincia de Valladolid, una zona donde pertenecemos a la denominación de origen Toro, y estamos ahora mismo en el viñedo del Monte, que es un viñedo muy antiguo, de tinta de toro, el cual, bueno, pues da uva y vinos de mucha calidad. Bueno, pues en Bodega San Román concretamente tenemos un abanico de posibilidades bastante interesantes. Tenemos un vino blanco procedente de uva Malvasía castellana o Doña Blanca. Tenemos una garnacha, un vino estilo tradicional con racimo entero, fermentado, una garnacha tinta, y luego tenemos vino de tinta de toro, que es la variedad más utilizada en la región, la tinta de toro en la zona en la que nos encontramos. Tenemos un hilo conductor que es el ser lo más orgánicos posible a nivel de producción de campo y producción de
respeto total en bodega. Nosotros estamos certificados en agricultura ecológica por convencimiento propio de hace muchos años y certificados en los últimos 2 años en agricultura biodinámica en el viñedo, aunque llevamos bastantes años trabajando con ello. Creemos que apostar por la tradición, apostar por el respeto totalmente al ecosistema, en el viñedo, pues al final, con los conocimientos que hoy en día tenemos, creemos que es lo adecuado y es lo que nosotros realmente transmitimos, intentamos transmitir desde nuestro trabajo en el viñedo, donde basamos el origen de nuestros vinos. Probablemente lo hace muy diferencial a otro tipo de vino también, ¿no? Bueno, yo creo que sí, al final esto es una diferenciación que es poco a poco, muy progresiva, que va con los años y bueno, vamos viendo los resultados año tras año y al final hay que tener una mayor sensibilidad, hay que tener un mayor, bueno, pues precisión en el viñedo y respeto, sobre todo aprender a escuchar al viñedo, aprender a escuchar lo que es el terroir, lo que es el trabajo en el campo realmente. Al final se nos llena la boca muchas veces del trabajo en el campo, pero realmente es muy duro y es muy interesante, pero también es muy satisfactorio cuando tienes producto de calidad y un producto tan orgánico como el que nosotros estamos produciendo. ¿Qué diferencia este vino de Toro al de la Ribera del Duero? Bueno, pues el principal es la ubicación en la que nos encontramos. Al final, nuestro hilo conductor es el río Duero, cosa muy importante en la región, que nos atraviesa de manera longitudinal, y sobre todo nuestros terruños. El terruño que tenemos en la zona de Villaster y en la zona de Pedrosa es muy interesante. Y la tipicidad que nos marca ese terroir, ese terruño y el clima, la adaptación al clima. Fundamentalmente son las 2 principales características diferenciadoras con nuestra denominación contigua que puede ser Ribera del Duero. Pedrosa fue también un pueblo industrioso. En el siglo XVII se elaboraba confitería de gran calidad, protegida incluso por privilegios reales. Y tras la posguerra surgieron talleres de máquinas aventadoras, fundamentales para la limpieza del grano, que dieron trabajo a muchas familias de la provincia. Es un museo al aire libre que está distribuido en varios puntos del pueblo, donde se han colocado máquinas antiguas, agrícolas. Pues todo tipo de máquinas, pues aventadoras antiguas, arados antiguos, en fin, todo lo que se usaba pues hace muchos años en el campo, que no tiene nada que ver, bueno, o casi nada que ver con lo de ahora. La máquina antigua no se lleva al desguace, sino que se queda guardada en los corrales y de pronto, pues al cabo de muchos años, pues se puede hacer una exposición de todas esas máquinas, ¿no? Pedrosa del Rey es un pueblo que se alzó con nombre real, que resistió a franceses y tormentas, que trabajó el campo y la industria y que hoy mantiene vivas esas tradiciones. Un lugar donde la historia se encuentra en sus calles, en la torre que sigue en pie y en la memoria de sus vecinos. Creo que en el medio rural en el que nos encontramos, un pueblo tan pequeño y tan bonito como puede ser Pedrosa, pues es muy interesante pues el tener empresas que decidan instalarse en pueblos pequeños y el poner el valor pues tierras de la localidad y de la zona, que al final yo creo que dinamizan mucho lo que es la zona, a nivel de turismo, a nivel de gastronomía y a nivel de visitas que pasen por el pueblo, que siempre alguien pues se puede enamorar del pueblo y acabar viviendo en él, que eso al final yo creo que también es muy interesante para los pueblos del medio rural hoy en día en Castilla y León. La tranquilidad y también la gente. Yo les diría que vinieran a las fiestas que se celebran a lo largo del año, hay bastantes eventos y pueden comprobar pues lo hospitalaria que es la gente y lo divertida también que es. Entre el Hornija y el Bajoz, Pedrosa del Rey sigue contando su historia a quien quiera escucharla.
Los vecinos de los dos Villaesteres, el de arriba y el de abajo, no esperaban visitas. Son lugares mínimos, donde te recibe una ermita y 4 casas. Y sin embargo, son parajes donde apreciar el silencio. El trino de las aves en el matorral que rodea el caserío, el rumor del viento meciendo los chopos, y si por el tamaño de la construcción se juzga, el inmenso palomar circular que sigue en pie hubo de llenar el cielo de aleteos y arrullos. Hoy es lugar donde dejar que el tiempo pase. En pleno corazón de Tierra del Vino, entre horizontes infinitos, aparecen los Villaesteres, 2 pequeñas aldeas que pertenecen a Pedrosa del Rey. Lugares mínimos en el mapa, casi escondidos entre llanuras y viñedos, donde el paisaje y el silencio son los verdaderos protagonistas. Y no nos hemos ido muy lejos. De hecho, estamos en el mismo municipio de Pedrosa del Rey, pero no podíamos pasar por alto este lugar. Y es que hay pueblos que se visitan y otros que se escuchan. Aquí no hay prisas. Apenas una docena de vecinos, adobe y tapial, viento y silencio. Villaester de arriba y Villaester de abajo son el retrato de la Castilla más esencial. Esa Castilla que Delibes describió bien, de caminos, de caza, de sembrados y de conversaciones al fresco. Vamos a escucharlos. Pues los 2 Villaesteres es Villaester de arriba y Villaester de abajo, que llevan el nombre cada uno, tal y como es. Villaester de arriba porque está más alto y Villaester de abajo porque está más bajo. Y nada, pues son fincas agrícolas, que es a lo que nos dedicamos aquí, agrícolamente. Y pues eso, pues tenemos ahora hay más viñedo, pistachos hemos puesto, cosas nuevas. Pero vamos, en definitiva es eso, seguimos con lo de siempre también, sus cereales, lo de siempre, los maíces, girasoles, en fin. Y luego algo que me estabas comentando ahora, dentro de lo que ya es común aquí, ¿no? Como es la remolacha, ¿no? Sí. La patata también, sí, el pistacho, ¿no? El pistacho que hemos visto que hay mucho campo ahora mismo. Mucho campo, ahora hemos tirado bastante por el pistacho. Pues el pistacho es un árbol que tarda 8 años en empezar a dar fruto bien, 8 años. Es costoso, porque claro, hay que meter bastante, hay que inyectar mucho dinero en este tema, hasta que empiezas a recoger. Sí. Y luego aquí lo que sí que tenemos es que además tenemos la fábrica nuestra también, o sea, que somos socios de una fábrica, la hemos hecho aquí precisamente en Villaester, de pistachos. Aquí lo que hacemos es ya hacerles, ya pues tostarles y todo, o sea, quedar tostados, limpio, todo. Es lo que hacemos con el pistacho. Este enorme palomar circular sorprende en mitad del caserío. Hoy puede parecer una construcción sin más, pero durante siglos fue pieza clave en la economía rural. Las palomas proporcionaban carne, abono para el campo e incluso ingresos extra. Hoy, aunque en silencio, sigue siendo un emblema de la vida rural de los Villaesteres. Sus muros de adobe, sus huecos circulares y su forma perfecta lo convierten en uno de los elementos más singulares del paisaje. Es, en cierto modo, un monumento al trabajo anónimo de generaciones enteras. Con apenas unas pocas decenas de habitantes, aquí no hay iglesia propia ni ayuntamiento. Lo que hay es comunidad. La vida se organiza en torno a sus casas, a los huertos, al campo y a las conversaciones tranquilas. En lugares como estos se entiende que el pueblo no lo hacen los edificios, sino las personas. En aldeas como estas, el tiempo se mide en estaciones, en cosechas y en lluvias esperadas. Es la Castilla que se vacía en los mapas, pero que sigue viva en la memoria y en quienes se resisten a marcharse. Los Villaesteres también guardan un episodio inesperado. En septiembre de 1975, algunos vecinos aseguraron ver luces extrañas en el cielo de la meseta. La noticia salió en la prensa y durante varios días este pequeño lugar apareció en el mapa por lo que fue conocido como la Noche de los OVNIs. Imaginen la imagen. Un pueblo pequeño, sin apenas luz, mirando al cielo en silencio. Misterio o sugestión, lo cierto es que aquel día este lugar silencioso se convirtió, por unas horas, en escenario de lo desconocido. Una historia más que hoy forma parte de la memoria popular.
Pues estábamos todos muy impactados por lo que había pasado, porque él estaba arando en unas tierras, precisamente aquí también de Villaster de Abajo, y el hombre, que si le había dado un tiro, un platillo volante que no sabemos lo que era. Bueno, de hecho por ahí viene el objeto volador no identificado, ¿no? Y el señor, pues nada, que no sabía si había sido una bala, porque el caso es que en el cristalito del tractor era un redondel, pero muy perfecto hecho. O sea que casi, porque era muy raro que el cristal, cuando tú tienes un impacto con una piedra, o un tiro, cualquier cosa, eso se suele rajar, ¿no? No, pues este había quedado simplemente el orificio hecho, pero muy, muy bien hecho, muy perfecto. El hombre, a raíz de eso, el hombre no volvió a levantar cabeza. Y en cuestión de año y medio, 2 años, pues falleció el hombre. Los villaesteres miran hacia la tierra de El Vino. Y a pocos kilómetros de aquí, la Reserva Natural de Castronuño recuerda la riqueza natural de este entorno. Este es territorio de cigüeñas, de liebres, de codornices, de viñedos y de campos de cereal. Unas tierras que don Miguel Delibes recorrió muchas veces, escopeta al hombro, observando, escribiendo y entendiendo esta tierra como pocos lo han hecho. Aquí el paisaje es el verdadero monumento. No hay grandes edificios, pero sí una sensación de espacio, de calma y de libertad difícil de encontrar en otros lugares. En Villaester de Arriba nos encontramos con la bodega Siete Cerros. Aquí se elaboran vinos de la denominación de origen Toro, a partir de la variedad Tinta de Toro. Estamos en una zona que perteneciente a la denominación de origen Toro. Aquí la variedad que más se cultiva es la tinta de toro. Nosotros, de hecho, todo lo que elaboramos es tinta de toro. Nosotros lo tenemos en espaldera, pero también cogemos uva de viticultores de la zona para hacer unos vinos representativos de lo que viene siendo toda la ADO. En Siete Cerros elaboramos únicamente también vino tinto para clasificar después los vinos entre jóvenes, robles y crianzas, ¿vale? Todas estas crianzas las hacemos en barricas de roble americano, ¿vale? Que tenemos aquí un parque de barricas de unos 300.000 litros más o menos, hacen en la totalidad, y un pequeño porcentaje de roble francés. La mayoría que tenemos es roble americano, ¿vale? Que le da esas vainillas, ese cuerpo. Después también tenemos roble francés, que es una madera más sutil, ¿vale? Pero también es muy importante a la hora de impregnar el carácter de nuestros vinos, ¿vale? Estas en maderas tienen diferentes tipos de tostados, ¿vale? Y entre todas hacemos un mix que es un poco pues el producto que tenemos en la bodega, el vino que queremos elaborar. Lo más importante es cuidar el viñedo, tener una intervención lo mínimamente posible en todo lo que viene siendo la elaboración del vino. La tinta de toro es una uva muy agradecida en cuanto al cuerpo, todo el tema fermentativo. El terruño es muy importante. Aquí no tenemos un río grande como el Duero, pero tenemos el Ornija, que divide la finca en dos, ¿vale? Todo el viñedo está dividido por el río Ornija, por lo que hay muchos cantos rodados, son suelos arenosos, suelos muy profundos en los que guarda agua, pero los guarda a una cierta distancia del suelo, por lo que también hay mucha aireación de las raíces, y esa es la zona, es el terruño típico de Toro, y lo tenemos aquí gracias al Ornija. En los villaesteres no hay monumentos grandiosos, pero sí lo esencial: silencio, naturaleza, memoria y hasta un pequeño misterio escrito en el cielo. Este lugar demuestra que en los pueblos pequeños también se cuentan las historias más grandes. Quizá por eso Miguel Delibes defendió siempre esta Castilla, la que no hace ruido, la que no sale en los mapas grandes, pero la que guarda la verdadera alma de la tierra, una aldea mínima que susurra la esencia de Castilla, porque a veces, para entender una tierra, basta con escuchar su silencio.